Hola, buenas tardes. Este es el cuarto domingo después de Pascua de Resurrección. El Evangelio del día es de Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18, y dice así el evangelista. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la tengo por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta es la palabra de Dios. Y mi reflexión acerca de este evangelio es el siguiente. En algunos pueblos de España, donde yo viví algunos años, no sé si en otros lugares tienen las mismas costumbres, los pastores llevan a sus ovejas de unos lugares donde pastan a otros. Y no es extraño ver a las manadas de ovejas en las calles de algunos pueblos siguiendo a su pastor. Los pastores caminan al frente de sus rebaños y las ovejas los siguen solo por el sonido de su voz. Las ovejas van sueltas y cuando cambian de un campo de pastura a otro, recorren muchos kilómetros por distintos terrenos, por valles, colinas y montañas, siguiendo a su pastor, quien las conduce a donde hay pastos y agua en abundancia. El pastor las guía por terrenos seguros que él conoce, cuidando que no caigan en algún precipicio, y protege a las ovejas de los ataques de los lobos o de otros animales. Si alguna oveja se lastima, la cuida, la cura y hasta carga con ella en caso de ser necesario para no dejarla abandonada. El pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su pastor. Confían en él y lo siguen sin ataduras. En esa relación entre el pastor y las ovejas, en esa confianza mutua, hace que las ovejas caminen libremente. Hace unos años atrás, durante una misa, vino a predicar el anterior obispo, el Hermann Jost, al que muchos de ustedes han conocido y lo han visto acá en nuestras misas. Ese día él vino a predicar sobre el buen pastor y nos contó una historia. En un viaje que él hizo a algún país de Europa, iba en un autobús turístico y el guía les contaba acerca de esto mismo que yo les digo, de que en ese lugar las ovejas seguían a sus pastores porque conocían su voz. De pronto el autobús se detiene porque un rebaño interrumpía el camino. Los pasajeros se asoman a las ventanillas para ver el espectáculo y ven que detrás de las ovejas venía un hombre con un palo en la mano y a los gritos las arreaba, las hacía caminar a las ovejas, quienes desorientadas iban avanzando. Los pasajeros le dicen al guía: ¿pero cómo? ¿No era que las ovejas seguían al pastor solo por su voz? Y aquí vemos a uno con un palo, gritando y pegándole a las ovejas para que caminen, yendo detrás de ellas. El guía se bajó del autobús y va a hablar con el hombre. Y después de unos minutos regresa al autobús y le dice a los pasajeros: lo que pasa es que este hombre no es el pastor, es el carnicero, el matarife, quien lleva a estas ovejas al matadero para sacrificarlas. Al darnos cuenta cómo es la relación entre el buen pastor y sus ovejas, nos sentimos emocionados.
De la misma manera que el buen pastor cuida, protege y cura a sus ovejas, sin ataduras, con libertad, sabemos que para todos es necesario tener a alguien que se ocupe o se preocupe por nosotros, que esté con nosotros cuando lo o la necesitemos y nos cuiden. Cuando somos pequeños, nuestros padres y madres nos cuidan y tratan de evitar que nos lastimemos, que no nos pase nada malo. Nos dan su apoyo para que podamos seguir sintiéndonos seguros. Hoy, tal como en el cuento de las ovejas maltratadas que les contaba, niños y personas, hay algunos niños o personas que tienen que vivir en ambientes donde no hay amor, donde se los maltrata, donde la indiferencia y el descuido o los malos ejemplos es lo que los rodea. Dice Jesús que el pastor irá delante de sus ovejas y las ovejas le seguirán porque conocen su voz. Jesús continúa diciendo que las ovejas nunca seguirán a un extraño porque no reconocen su voz. De hecho, Jesús dice que se alejarán corriendo al ver al extraño. Jesús desea que entendamos que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Si Jesús es nuestro maestro, conoceremos su voz y haremos lo que desee que Él quiera que hagamos. El significado del Evangelio de hoy es que Jesús es el pastor y nosotros las ovejas, y Jesús nos ama y desea solo lo que es mejor para nosotros. Siempre estará velándonos, cuidándonos y protegiéndonos del mal. El mal es aquel que trata de robar a las ovejas, a lastimarlas. Son esos falsos pastores que son como el carnicero del cuento del obispo Germán que yo les relataba. Esos falsos pastores son los que tratarán de llevarnos por el camino equivocado y que les sigamos en lugar de seguir a Cristo. El pastor siempre desea lo que es mejor para sus ovejas y él las lleva a los pastos verdes donde se encuentran mucho que comer. Las dirige donde hay agua fresca para que tengan suficiente para tomar. Las dirige a un lugar donde estarán protegidas de cualquier tormenta que ocurra. Jesús desea lo mejor para nosotros. Él dice que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y la tendremos si escuchamos su voz y le seguimos a Él. Cuando alguien trata que lo sigas, escucha lo que está diciendo. Y luego pregúntate a ti mismo, ¿qué diría Jesús en este caso? Si lo que está diciendo esa persona no es lo mismo que Jesús diría, ponte en alerta. Jesús nos dice en este evangelio que tiene otras ovejas de otro redil, de otra manada, y que Él ha venido también para traerlas y unirlas a su redil. Con esto nos dice que Él ha venido para todos, para que todos, hombres y mujeres de este mundo, de distintas nacionalidades, razas, idiomas y colores, se unan en un objetivo común de amor, de construir ese mundo de Dios en la tierra, un mundo de abundancia, paz y bienestar para todos sin excepción. Nos dice también que como un buen pastor, Él da su vida por nosotros para salvarnos. No tengamos miedo de seguir a Jesús. Él, como nuestro buen pastor, camina delante de nosotros mostrándonos el camino. Jesús nos dice que sus ovejas siguen su voz, siguen su mensaje y nadie las empuja. Siguen al pastor por su propia voluntad, con libertad. Jesús conoce a cada una de sus ovejas, a cada uno de nosotros, por su nombre, y nos conoce nuestras cualidades y con nuestros defectos. Con Jesús tenemos una relación profunda y personal y estamos en comunión con Él. Jesús guía a su rebaño y ninguna oveja que lo siga se perderá a pesar del mal que nos rodea ni las tentaciones de este mundo. Cristo nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier prueba. Jesús nos muestra el camino y es un solo camino a seguir, su camino. No es posible seguir dos caminos a la vez. Tenemos que tomar la decisión. ¿Seguimos a Jesús o no lo seguimos? El Señor ilumina con su luz esta decisión. Nos llama, nos deja oír su voz. Nos muestra el camino, la verdad y la vida, pero no nos obliga, ni nos quiere esclavos. Hemos sido creados libres y este es nuestro mejor destino. Mantenernos libres y hacer lo que más nos conviene, lo mejor, lo correcto. Jesús nos muestra con su palabra el camino que Él ilumina. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco
y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Padre, te damos gracias por Jesús el buen pastor, que vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Ayúdanos a escuchar su voz y seguirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que tengan una muy buena semana y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.